Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La famosa actriz Ashley Enver se había tomado un descanso de su carrera como actriz por un tiempo después de convertirse en madre. Sin embargo, con el bebé Eli comenzando a crecer, Ashley Enver decidió regresar a su trabajo y comenzó un nuevo proyecto de serie en Netflix. Sin embargo, parece que no será fácil lograr el equilibrio entre las responsabilidades que conlleva ser madre y el ajetreado ritmo de la vida actoral. Ashley Enver, al regresar a su trabajo, decidió contratar a un cuidador para Eli. Sin embargo, esta decisión provocó algunas conversaciones interesantes entre Ashley Enver y su esposa Berkin Okbudak sobre las decencias dentro de la familia. De hecho, resultó que el primer gran problema con el regreso de Enver a la vida empresarial era quién se haría cargo de Eli. Berkin Okbudak dijo, deja que mi madre se encargue de ello, y sugirió que su suegra, es decir, su propia madre, se ocupara de Eli. La sugerencia de Okbudak en realidad fue hecha por Enver, no quiero cansar a tu madre. Podemos contratar una niñera, fue rechazado como. Esta declaración despertó un gran interés en las redes sociales y en el mundo sensacionalista. Sus fanáticos comenzaron a preguntarse si Ashley Enver, que no quería cansar a su suegra, realmente estaba poniendo una excusa para no cuidar de Eli. Ashley Enver declaró que, teniendo en cuenta la edad y el estado de salud de su suegra, pensaba que no sería correcto imponerle esta carga. Sin embargo, esta declaración también significaba establecer un límite sobre quién cuidaría de Eli. De hecho, las declaraciones de Enver fueron bastante notables a los ojos de algunos. Enver, que muestra un trato amable con su suegra, puede que realmente no quiera cansarla. La famosa actriz, aunque no quiere que su suegra cuide de Eli, piensa que sería más saludable tener una cuidadora. Sin embargo, algunos comentaristas interpretaron la actitud de Ashley Enver de una manera diferente. Algunos sugirieron que Enver no quería que su suegra cuidara de Eli, sino que quería contratar a una niñera para alejarse de la parte fácil del trabajo. Aunque hay desacuerdos menores en su matrimonio de vez en cuando, el enfoque comprensivo de Ashley Enver y Berkin Okbudak en su relación no escapa a la atención. La sugerencia de la suegra de Berkin Okbudak de cuidar a Eli puede ser una actitud familiar clásica, mientras que la respuesta de Ashley Enver de no quiero cansar a tu madre puede verse como un esfuerzo por establecer un límite saludable tanto con la familia de su esposa como con su propia familia. La búsqueda de Ashley Enver y Berkin Okbudak de una cuidadora para Eli es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta una madre que continúa con su vida laboral. Sin embargo, esta situación no solo asegura el cuidado de Eli, sino que también afecta la dinámica dentro de la familia. Ashley Enver está tratando de desacoplar sus responsabilidades tanto con su familia como con su trabajo mientras cumple con su deber como madre. Podemos evaluar la propuesta de la suegra de Berkin Okbudak como una actitud pragmática y de respeto a la familia. Pero, de hecho, la actitud de Enver también puede percibirse como el hecho de que no quiere que su suegra cuide de Eli. Si bien la responsabilidad de los padres de cuidar a sus hijos se resuelve de diferentes maneras en cada familia, las diferencias en el enfoque de Enver y Okbudak en realidad dan pistas importantes sobre cómo organizan su propia vida familiar. La búsqueda de una cuidadora para Eli por parte de la pareja de Ashley Enver y Berkin Okbudak puede ser un punto de inflexión importante en su vida familiar. En particular, el regreso de Ashley Enver a su carrera como actriz remodelará tanto su propia vida profesional como sus responsabilidades maternas. La pareja está tratando de arreglar las cosas dentro de la familia contratando a un cuidador profesional para Eli. Aunque esta situación puede parecer una decisión para no cansar a la suegra de Ashley Enver, puede ser una elección notable que Ashley Enver prefiera a la persona que cuidará de Eli como profesional, no a una de su propia familia. La dinámica matrimonial y familiar siempre es complicada, y las decisiones de Ashley Enver y Berkin Okbudak dan forma no solo al tema del cuidador, sino también a los roles y responsabilidades dentro de la familia. Ashley Enver, que no quiere que su suegra cuide de Eli, está tratando de mantener sus propias necesidades en primer plano equilibrando el respeto que siente tanto por la familia de su esposa como por su propia familia. De hecho, Enver pudo haber preferido contratar a una niñera para no cansar a su suegra. Sin embargo,
detrás de esta decisión se encuentra también el esfuerzo por encontrar el equilibrio adecuado para poder mantener su propia vida profesional y cuidar de la mejor manera a Eli. Aunque existe comprensión y respeto mutuos en su matrimonio, la actitud de Aslenberg también puede indicar que realmente quiere tener más independencia y control. Al elegir a la persona que cuidará de Eli, Enver, que tiene en cuenta las relaciones familiares y los límites personales, está tratando de encontrar la solución adecuada para todos. En el futuro, después de que se contrate al cuidador de Eli, seguirá siendo una cuestión de curiosidad cómo Aslenberg encontrará un equilibrio con sus nuevos proyectos en su carrera como actor. La dinámica familiar de Aslenberg y Berking Okbudak llamó la atención una vez más con la decisión del cuidador tomada por Eli. Esta situación da pistas importantes no solo sobre la vida profesional de la pareja, sino también sobre cómo establecen el equilibrio dentro de la familia. El hecho de que la suegra de Enver no quiera cuidar de Eli está en la mente de muchas personas. ¿Realmente no quiere cansar a su madre o no quiere que ella cuide de Eli?, formó la pregunta. Aunque existe respeto y comprensión mutuos en su matrimonio, la sensibilidad de Aslenberg sobre la persona que cuidará de Eli se puede evaluar desde muchos ángulos diferentes. El cuidado de Eli no es solo una carga de trabajo, sino que también marca el comienzo de una nueva era en las relaciones dentro de la familia. Aslenberg, mientras regresaba a su carrera profesional como actor, tuvo que tomar una decisión importante sobre el cuidado de Eli. Como muchas madres, Aslenberg puede llevar una vida inestable de vez en cuando para mantener tanto la maternidad como su carrera. En este punto, el hecho de que Aslenberg no quiera que su suegra cuide de Eli puede tener un significado más allá de la preocupación de la madre por cansarse. El hecho de que Enver no quiera cansar a su suegra en realidad demuestra su respeto por los lazos familiares. Muchos nombres famosos no quieren interrumpir la dinámica en la familia y prefieren obtener ayuda profesional. Enver, que prefiere contratar una cuidadora para Eli, podrá concentrarse en su propio trabajo de esta manera y habrá tomado precauciones para que su suegra no se canse. La explicación de Aslenberg como no quiero cansar a tu madre, podemos contratar una niñera puede interpretarse como un enfoque para evitar cansar a su suegra, por un lado, y por otro lado, que realmente no quiere el cuidado de él y de ella. La sugerencia de Berking Okbudak en forma de deja que mi madre se encargue de puede indicar un enfoque más tradicional dentro de la familia. La sugerencia de la suegra de Okbudak de que su propia madre cuidara de él y en realidad muestra la confianza y el compromiso que Okbudak siente por su propia familia. Sin embargo, la negativa de Aslenberg a esta propuesta revela que no quiere entregar completamente el cuidado de él y a nadie en particular. En realidad, la actitud de Enver, por un lado, tiene la intención de no cansar a su suegra, pero también puede verse como un deseo de tener más control sobre el cuidado de Eli. De hecho, el deseo de Enver de proteger a su suegra de esta carga puede ser un reflejo de su deseo de dedicar más tiempo a Eli como madre y asumir un papel activo en su cuidado. Las discusiones de Aslenberg y Berking Okbudak sobre el tema del cuidador en realidad muestran cómo la pareja equilibra sus límites saludables dentro de la familia y sus necesidades individuales. Aslenberg, expresando que no quiere cansar a su suegra, al mismo tiempo mantiene sus propias preferencias en primer plano durante el proceso de cuidado de Eli. Esta situación fortalece su papel en la familia no solo como madre, sino también como persona que traza sus propios límites. Aslenberg y Berking Okbudak, que están tratando de encontrar la mejor solución respetando los pensamientos del otro en su matrimonio, están dando pasos saludables sobre cómo se debe establecer el equilibrio tanto en el trabajo como en la vida familiar. La persona que se hará cargo de Eli estará determinada por las decisiones conjuntas de la familia, y ambas partes darán los pasos necesarios para que Eli crezca de la mejor manera. En el futuro, se espera que Aslenberg regrese a su vida laboral, cómo brindará la mejor atención a Eli, cómo la pareja establecerá el equilibrio en su carrera y vida familiar. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.